Hola, hola, gente de bien. ¿Pensaron que después de hablarles de los GB Minimums iba a desaparecer? La respuesta es no. Ahora les voy a hablar de las GB Conditions y me presento nuevamente. Claro que sí. Como ya saben, si vienen del NEC anterior, que yo di, claramente, mi nombre es Víctor Muñoz, actualmente yo estoy de Guatemala, anteriormente Strategic Ideas para Ecuador. Ujú. Y pues bueno, vamos a empezar igualito al anterior, que es una condición. Una condición es una disposición que establecen las distintas partes en un acuerdo. El acuerdo aquí es sencillo y las partes son AI y el MC. Entonces, ¿qué es lo que están buscando estas partes? Ajustarse a una nueva normalidad donde los programas deben cubrir ciertas condiciones para no ser un riesgo para el MC o los comités locales. En este caso, enfocados específicamente en IGB. Entonces, ¿qué es una IGB condition? Simple y sencillo, que necesita organizarse interna y externamente para disminuir los riesgos del programa. Vamos a tocar diversos puntos, muy por encimita, porque si nos fuéramos de manera puntual a cada situación o escenario que pudiera presentarse en cada GB condition, esto sería eterno y no es lo que buscamos. Entonces, por ejemplo, con seguridad financiera, planear para generar ingresos, es decir, que aunque IGB no sea foco, no debería ser un costo más para el comité, porque en tiempos de pandemia, pues obviamente los presupuestos son más ajustados y aunque sea un poco, pero debería generar algún tipo de retribución. También están los mínimos del programa, que ya les platiqué en mi NEC anterior, si ya lo vieron, y si no les platico que son ciertos puntos que tienen que tomar en cuenta para saber si el proyecto que están corriendo es un proyecto de ISEC o algo que no sabemos de dónde surgió y que no deberían estar haciendo. Igual tenemos el manejo de riesgos. Aquí se enfoca específicamente a hacer planificaciones de medición de riesgos internos y externos. Aquí es analizar hasta el caso más remoto de lo que podría pasar, si regresan a cuarentena obligatoria, si regresan o se presenta la situación de un toque de queda, cierre fronterizo, cancelación del Opportunity Taker, cancelación de la host family, y pues obviamente un punto importante de que se planifique todo este tipo de escenarios es que la membresía debería estar educada al respecto para saber cómo proceder si se llegara a presentar alguna de estas situaciones. Y ahora pasamos a seguridad financiera y del IPI, enfocado específicamente a familia global. Es decir, ¿qué pasaría si familia global ya no puede ser corrida por los distintos escenarios o medidas sanitarias que se están implementando en el país? Pues ahí es cuando tiene que entrar el plan B de que, qué va a pasar. Existe la sustentabilidad para pagar un hostal, un hotel, una casa para trainees. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Por ejemplo, y si aún al punto anterior, si nos cancela a última hora una familia global y todavía se puede pues recurrir a una familia que lo reciba. Todo este tipo de situaciones deben estar planteadas muy bien en este punto, porque al final recordemos que lo que buscan las GB Conditions es no ser un factor de riesgo como producto. También está en seguridad del IPI, que todas las oportunidades, deben tener un Opportunity Taker y un contrato firmado. Se aúna un poquito a las GB Conditions, digo a los GB Minimums, en el hecho de que, por ejemplo, ISEC no puede ser un Opportunity Taker, eh, y tampoco se pueden estar abriendo proyectos sin algún tipo de sustento legal. Entonces, el contrato, por ejemplo, debe incluir cláusulas en caso de cierre o, por ejemplo, en caso de trabajo remoto y ese tipo de situaciones que podrían presentarse por la pandemia. También se deben sentar expectativas con la familia global y tener un convenio. Ya no solo es sentar expectativas en el aspecto de debe tener una cama, debe tener luz, debe tener agua, sino también de que cuáles son las medidas sanitarias que está implementando la familia. El uso de cubrebocas dentro de la casa es obligatorio. Hay gel antibacterial o necesitamos algún tipo de cuidado en específico, por ejemplo, de que no pueden entrar a la casa con los zapatos cuando vienen de la calle. Ese tipo de cosas deben estar seteadas desde antes para que se le puedan presentar a la familia y al IPI, y en el convenio deben de tener los puntos claros de lo que se está esperando de ellos como familia global. También
está contar con la visa adecuada para el voluntariado. Sucedió mucho tiempo que los hippies al entrar al país decían que venían de turismo o venían a visitar a algún familiar, etcétera, etcétera, para poder pasar sin problemas. Y ahora eso ya no se puede. O sea, si alguien está viniendo con una visa, debe de venir con la visa adecuada para poder entrar a hacer voluntariado. O si no necesita visa, al momento de estar frente a frente con migración, debe ser muy sincero, decir que viene a un voluntariado y contar con todo lo necesario en cuanto a documentación para entrar al país sin problemas. Ahora ya un poco más específicos en cuanto a temas del COVID-19, aunque todos los demás puntos están rodeados de esto, es que deben de existir distintos planes de salud y medidas preventivas que vayan ligados con los pasos o procedimientos que están implementando de manera nacional o local. A veces, pues, hay algún tipo de diferencias entre planes y planes, de manera nacional a manera más municipal. Y por ejemplo, esto lo debemos de tener asentado en requerimientos para el IPI. Tal vez al IPI le pidan prueba de COVID o que haga cuarentena obligatoria. También debemos de planificar las cosas que el IPI debe tener para vivir la experiencia. O sea, un IPI ya no puede venir sin cubrebocas, un IPI ya no puede venir sin gel antibacterial, sin ese tipo de cosas necesarias pues, para llevar o sobrellevar un día a día. También, por ejemplo, los requerimientos para el host, que sea un punto anterior que ya habíamos mencionado, y también los del Opportunity Taker, por ejemplo, ver que tenga gel antibacterial en distintos puntos, uso de cubrebocas obligatorio, espacio de 2 metros entre persona y persona. Todo ese tipo de cosas ya son básicamente obligatorias en la situación actual en la que vivimos y pues hay que cuidarlo mucho. Ahora, también tenemos que cuidar muchísimo la comunicación con los partners de OGB. Es decir, estamos en un panorama muy cambiante en el que en esta semana puede llegar una persona sin hacer cuarentena, pero la siguiente semana tiene que hacer cuarentena obligatoria y tal vez dentro de 2 semanas las fronteras ya se cerraron. Entonces, por cualquier tipo de cambio debemos de estar muy atentos para comunicárselo a OGB y saber cómo proceder en caso de que se acerque algún tipo de red o de que ya se haya marcado una approval para darle seguimiento a cómo sería el proceso o lo que tendría que hacer el IPI si necesitara pues venir a vivir la experiencia. También le tendría que adaptar el IPS, es decir, aparte de todo lo que le platicábamos sobre su JD, sobre su proyecto, sobre el país, ahora debemos incluir temas sobre seguridad, salud e higiene y tal vez algunos procedimientos a seguir, por ejemplo, si sospecha que se contagió de COVID o si sospecha que alguien de su familia o de su proyecto tiene COVID, ¿qué debe de hacer? ¿Con quién debe comunicarse? Por ejemplo, igual, tal vez en qué hospitales, a partir de su seguro, el chico podría tener acceso a algún tipo de prueba, etcétera, etcétera. O sea, mil cosas que se podrían incluir en el IPS que van pues macheados con la situación actual. Y creo que finalmente es adaptar las SOPs o los procedimientos estandarizados que se llevaban anteriormente, pero que con esta situación de pandemia tienen que cambiar. Hablemos de las regulaciones nuevamente sanitarias e higiénicas, el tipo de comunicación que se tiene que llevar, tal vez ya no se puedan hacer reuniones frente a frente y tengan que ser todas a través de videollamada. Por ejemplo, también de que, digamos, del pick-up ya no puede ir medio comité, tiene que ir solo una persona. Y es todo ese tipo de cambios que se hacen en el procedimiento a partir de la situación en la que estamos viviendo. Y obviamente tienen que todos estar enterados de cómo se maneja cada situación. Y pues con esto me parece que es todo. Eh, Se hace para que correr IGV no sea un riesgo en general, para que IGV no sea una carga y se lleve de manera adecuada. Es decir, quiero pensar que todo está bien implementado, pero si no, nuevamente, como lo mencioné en el NEC de GB Minimums, presten mucha atención a los puntos que les falta por cubrir, desarrollen planes, medidas, escenarios que ustedes puedan o piensen que se podrían llegar a presentar y saber cómo contrarrestarlos para estar más preparados ante esta situación y que nunca nada los tome por sorpresa. De cualquier forma, pues tienen de respaldo a su equipo nacional y a su MC para que cualquier situación se pueda resolver y si no, ya irán viendo qué se puede hacer para solucionarlo. Cualquier cosa, ya saben, pueden contactar a sus CSTs o si aún me tienen agregado por ahí, contactarme.
Y con esto, claro que sí, terminamos nuevamente. Adiós.